Bien, continuamos entonces. La cuestión es la siguiente. Aquí hay dos cosas también muy interesantes, muy importantes a tener en cuenta. Lo primero es que cuando se volvieron a juntar todos los hebreos, automáticamente, no es que eligieron a un rey. Otra cuestión diferente, otra cuestión que diferenció a los hebreos de todos los otros pueblos que estuvimos estudiando. Y también va a diferenciar a los griegos. Cuando lleguemos a los griegos vamos a ver que tampoco tenían reyes. En un primer momento sí, pero después no. Pero bueno, ya vamos a llegar después a los griegos. Nosotros hasta ahora, para entender qué significa esto, hasta ahora estudiamos que los sumerios, los babilonios, cuando estudiamos los egipcios también, vamos a estudiar que siempre todas estas sociedades habían tenido reyes. O sea que todo el poder para tomar cualquier decisión y para hacer lo que querían estaba todo en manos de una sola persona. Que había un rey, que ese rey decidía lo que se hacía. Tomaba todas las decisiones y todos tenían que cumplir lo que decía ese rey. Bueno, cuando se volvieron a juntar los hebreos en la tierra prometida, cuando se volvieron a juntar en Israel, lo que sucedió fue que formaron un gobierno que se llamó los 12 jueces. ¿Qué significa esto? Que los hebreos estaban divididos en 12 tribus. Así como si fueran, no sé, 12 familias diferentes o 12 regiones diferentes, se juntaron y cada uno pertenecía a esa región diferente, que se llamaba el nombre de tribus. Entonces estaban estas 12 tribus y cada una de las tribus elegía a un juez, elegía a un representante, por así decirlo. Entonces el gobierno, y esto es lo importante, que es muy destacado, lo importante es que la forma de gobierno era que se juntaban esas 12 personas de las 12 tribus, se reunían esos 12 hombres y entre esos 12 tomaban las decisiones. Che, hay que hacer tal cosa. A ver, pará, vamos a proponerlo. ¿A vos qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? No sé, por ejemplo, piensen en, no sé, hay que aumentar la cosecha porque aumentó el número de personas y bueno, hay que sembrar más para poder alimentar a más personas. Bien, perfecto. Ahora, las tierras que sembramos, ¿las sembramos más al sur o las sembramos más al norte? No, hay que ir más al norte, puede proponer uno. ¿Por qué? Y bueno, porque en el norte estamos más alejados de otros enemigos que podrían llegar a venir a robarnos la cosecha. Y capaz que otro juez decía, no, mirá, hay que expanderla hacia el sur. ¿Por qué? Porque en el sur la tierra es más fértil y a lo mejor hacer la tierra más fértil va a dar más producción, vamos a poder producir más, vamos a tener más excedente, que también estudiamos qué significaba, vamos a tener más excedente y ahí sí le vamos a poder dar de comer a más personas. Entonces bueno, estos debates, estas discusiones se hacían entre estos 12 jueces, entre estas 12 personas y la decisión se tomaba entre estos 12 jueces. Por eso fíjense en la línea del tiempo que yo les puse que desde el año 1200 a.C. hasta el año 1030 a.C. estaba esta forma de gobierno de los 12 jueces, que las decisiones se tomaban entre todos. Ahora llegó un momento en donde empezó a haber grandes guerras. Los hebreos que estaban en esta zona empezaron a tener guerras con algunos pueblos vecinos. Entonces, para tomar decisiones más rápido, en una guerra, era difícil que se pongan de acuerdo rápido las 12 personas. Entonces, para poder tomar decisiones más rápido y poder vencer en estas guerras que los venían a atacar a los hebreos, se tomó la decisión de darle todo el poder a una sola persona. Y ahí fue cuando se formó la monarquía, se formó el reino de Israel. Todo el poder se le dio a manos de una sola persona, en este caso el primer rey fue Saúl. Y entonces Saúl pudo vencer, pudo terminar de vencer a los pueblos que venían a atacar a Israel. Y después el poder, siguió quedando en manos de una sola persona. Fue pasando a los distintos herederos. No necesariamente el hijo mayor, pero bueno, fueron teniendo distintos herederos. Hasta que, fíjense, ahí también lo pueden leer en la página del libro que les di, que los tres reyes más grandes que tuvo Israel en este momento fueron Saúl, David y Salomón. Cada uno de estos reyes hizo acciones muy grandes, hizo acciones muy importantes. Algunos fueron más destacados por cuestiones de guerra, por ejemplo. Otros fueron más destacados, no sé, por cuestiones relacionadas con el comercio o con la construcción del templo. Y bueno, entonces este fue el periodo de mayor prosperidad, por así decirlo, donde al reino de Israel le iba bastante mejor. ¿Qué significa que le vaya mejor? Y bueno, que tenía más economía, o sea, que tenía más dinero, que había mayor cantidad de población, que la calidad de vida de esas personas era mejor. La gente, por ejemplo, no pasaba hambre, estaba viviendo bien.
no sé, la ciudad crecía, las casas eran mejores, eran de mejor calidad, había mayor cantidad de obras, ¿se entiende? O sea, todo iba mucho mejor, todo iba creciendo, todo iba bien. Eso es lo que se llama un periodo de prosperidad o un periodo de auge. Ya lo vamos a entender mejor cuando estudiemos la historia de Egipto. Entonces, pasaron este periodo de grandes reyes. Así vamos terminando. Fíjense que la otra cuestión que yo les pongo en la línea del tiempo, que también es importante, es lo que sucedió en el año 926 a.C., que fíjense, yo les pongo Israel se divide en dos reinos. Por un lado queda el reino de Israel y por otro lado queda el reino de Judá. Esto es algo que lo vamos a estudiar mucho en historia, no solamente este año, sino los años que vienen. Por lo general, cuando las cosas empezaban a ir mal, fíjense que estamos en el 929 a.C., ya pasó la época de los grandes reyes, y cuando las cosas empezaban a ir mal, empezaba a haber conflictos, empezaba a haber choques. Y muchas veces, en mucho tiempo de la historia, y en muchas sociedades, en muchas civilizaciones, esto no tiene nada que ver con los hebreos, esto pasó en un montón de reinos cristianos en Europa, pasó en distintas dinastías en América, pasó en África, pasó en Asia, pasó en todos lados. Lo que pasaba era que los estados se rompían, se dividían. Cuando se llevaban mal, decían, no, ahora no queremos ser más un solo país todos juntos. Entonces, los que están a favor de tal cosa, que se vayan para un lado, y los que están a favor de otra cosa, que se vayan para otro. Y se formaban dos países diferentes. Entonces, lo que pasó acá con los hebreos fue justamente eso, que se partió y se formaron dos reinos diferentes. Por un lado Israel y por otro lado Judá. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro, cuando vos te dividís, al mismo tiempo lo que estás haciendo es te estás debilitando. ¿Por qué? Porque ahora tenés menos personas, ahora tenés menos economía, ahora tenés menos ejército, ahora tenés menos todo. Porque vos te dividiste, te separaste, tenés menos cantidad de personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A estos reinos de Israel y de Judá no les estuvo yendo del todo bien, no les iba del todo bien, y además en el mismo momento se estaban formando grandes imperios un poquito más alejados, un poquito más hacia el este, que ya los vamos a ver, se llamaban, los conocen con el nombre de los imperios del primer milenio. Se estaban formando grandes imperios nuevamente de grandes territorios, y lo que terminó sucediendo fue que en el año 722 a.C. el reino de Israel cae en manos de los asirios. El imperio asirio viene con un montón de ejércitos, viene con un montón de personas, y claro, el reino de Israel era chiquitito comparado con el gran imperio egipcio, con el gran imperio de los asirios, perdón. Entonces, lo que hacen es conquistan el reino de Israel. Y lo que sucede es que un par de años después, en el 587 a.C., pasa lo mismo con el reino de Judá. Con el reino de Judá, que es conquistado por los babilonios, por el imperio babilonio, y ahí lo que sucede, y con esto vamos terminando, ahí se da lo que se conoce con el nombre del exilio. Porque ¿qué fue lo que pasó? Todos los babilonios lo que hicieron fue agarraron a los hebreos, agarraron a los judíos que estaban viviendo en esa zona y los llevaban hacia otros lugares, los llevaban, el nombre de esta técnica, por así decirlo, se lo conoce con el nombre de deportación. Te agarraron del lugar donde habías vivido toda tu vida y te separaban, te llevaban a otros lugares. Es más, a cada una de las familias las llevaban a un lugar distinto para que pierdan la comunicación, para que no puedan hablar más entre ellos. Porque si a lo mejor los llevaban a todos juntos, claro, imagínense un pueblo que había sido libre, de repente es conquistado, a ese pueblo no le gusta ser dominado, entonces va a querer ser libre de nuevo. Lo que pasaba es que los dividían, ponían a distintas familias en distintos lados, es más, hasta a veces dividían hasta la propia familia, un hermano por un lado, otro hermano para el otro, el padre por un lado, la madre para otro. ¿Para qué? Para que justamente no se puedan unir y no intenten rebelarse. Entonces, para ir cerrando, lo que terminó sucediendo es que los judíos fueron llevados a distintos lugares del imperio babilonio, sobre todo a una parte de la ciudad llamada Babilonia también, y ahí de nuevo fueron sometidos por estos grandes imperios. Hasta que, bueno, después más adelante vino Ciro el Grande, que como tomó una política totalmente al contrario, volvió a llevar, o sea, una vez que cayó el imperio babilonio, volvió a llevar a los hebreos a Israel para justamente ganar su apoyo también, y poder gobernar en ese territorio. Pero bueno, la historia de los hebreos después también es muchísimo más compleja, porque después viene el Imperio Romano y después vienen un montón de cosas, pero bueno, ya para explicar eso tengo que explicar otro montón de cosas. Por eso yo la historia, la línea de tiempo, la quería terminar acá, que es más o menos el periodo que estamos viendo. Entonces, chicos, como saben, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, saben que me lo pueden hablar, me lo pueden consultar. Entre esta semana y la semana que viene, sí, supongo que esta semana vamos a empezar también a hablar de el primero de los grandes imperios,
que hubo en la antigüedad tardía, por así decirlo, en la antigüedad temprana, mejor dicho, que fue el Imperio Egipcio.